estamos aquí para traerles una cápsula bien interesante que acabamos de empezar a idear y ojalá que les guste. Tiene que ver con chismes. Sí, chismes, porque aquí nos encanta el chisme. ¿Cómo no, señores? Somos harto chismosos y es por eso que estamos aquí contándoles un poquito de historias literarias, historias de la farándula, que esas quizás las pueden ver en otros espacios, pero que quizás en algún momento vamos a retomar. Cuestiones de fútbol, de deporte, y pues ya que se acercan los deportes y los Juegos Olímpicos, también vamos a tener harto chisme sobre ello, pero este no es el caso. Por el momento les vamos a contar de una historia de un escritor que ustedes conocen muy bien. Es La Chisma, que muchos de ustedes quizás ya saben, pero otros no. Así es que por eso estoy aquí para contarles un poquito de Oscar Wilde. Pero antes de pasar al asunto que nos atañe, quiero decirles que se unan a nuestras redes sociales, únanse a nuestra conversación a través de Twitter, de Facebook, de YouTube, que creo que en YouTube estamos yéndonos para arriba. Esperemos que así sea. Por favor, denos like, enciendan la campanita para que cada que subamos un video ustedes se enteren. Aquí en Facebook, ya saben, también pónganle ahí a sus notificaciones que quieren enterarse cuando estamos transmitiendo en vivo o cuando estamos haciendo este tipo de cápsulas, obviamente. Arranquémonos con este chisme que les traigo el día de hoy, que es de Oscar Wilde. Y como decía al principio de esta cápsula, estamos en el mes del orgullo y pues cómo no hablar de este personaje literario que nació en 1854. Ustedes nos han puesto a pensar en ocasiones y así haciendo su árbol genealógico, si a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos les habrá tocado vivir en épocas como la Revolución o pasado, ¿no? O sea, buscar un poquito de este árbol genealógico, chance y vienen de una familia británica, así como Oscar Wilde. Oscar Wilde, bueno, no, Oscar Wilde era de Irlanda, pero pues por ahí, ¿no? Por ahí más o menos. Así es que, ¿qué pasa con este personaje? Yo no sabía, hasta hace unos 2 años, yo creo que me enteré de esta noticia que la verdad sí me sacó un poco de sorpresa. Porque pues obviamente todos hemos escuchado hablar de Oscar Wilde y de su obra más conocida, que es El retrato de Dorian Gray, que quizás muchos de nosotros lo leímos en la prepa, en la secundaria, incluso a muchos de nosotros nos dejaban leerla. El retrato de Dorian Gray, que sí es un libro que debe de estar ahí en su biblioteca, porque, ay, ahora que lo pienso, en mi biblioteca no está. Hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Seguramente lo leí, alguien me lo prestó, alguien o en la biblioteca o algo así, o quién sabe, no lo sé. ¿Qué pasa con Oscar Wilde? Pues Oscar Wilde fue un personaje que fue escritor, fue una persona súper conocida en la época victoriana. Estamos hablando obviamente de la década de 1850 más o menos, 1860, no, 50, en los 50, 60, Oscar Wilde se convirtió en un personaje súper famoso, en un escritor muy afamado, tanto por sus novelas, bueno, no su novela, porque nada más escribió esta novela que se llama El retrato de Dorian Gray, pero también escribió muchas obras de teatro, entre ellas, una de las más conocidas es La importancia de llamarse Ernesto. Que aquí quiero hacer un paréntesis o empezar la historia de Oscar Wilde que les quiero contar en esta ocasión, porque cuando se estaba poniendo en escena esta pieza, Oscar Wilde tenía una amistad muy cercana, pero muy cercana, con un personaje que se llama Alfred Douglas. Pues cuando me refiero a una relación muy cercana es porque era un amante para él, ¿no? Pero pues obviamente la homosexualidad no era bien vista en ese entonces y por consecuente Oscar Wilde dijo, pues me caso. ¿Cómo no, señores? Va a tapar todos los ojos, me voy a casar y voy a tener hijos para que además se vea la persona que soy, se vea el hombre que es escritor, que se reconozca un hombre casado con 2 hijos, tiene una familia, está gozando está gozando de éxito, está gozando de una fortuna, sus éxitos tanto de la novela como de las obras de teatro, estaban volando cabeza en toda la sociedad victoriana y pues resulta que cuando está montando esta apuesta, que es la importancia de llamarse Ernesto, el papá de Alfred Douglas ya se había empezado a dar cuenta de que algo estaba mal, algo pasaba con su hijo y con
Oscar Wilde. Entonces dijo, a ver, ¿no? Creo que aquí ya está pasándose este señor llamado Oscar Wilde, así es que mejor voy a empezar a soltar el chisme, ¿no? A regar el chisme, obviamente, en estos grupos que se hacían para comentar las obras de teatro, las novelas, varios grupitos entre hombres y mujeres, pues ya sonaba ahí, ¿no? Que había quizás una especie de sodomía de Oscar Wilde en contra de Alfred Douglas, porque obviamente el marqués de Queensberry fue quien se dedicó a divulgar el chisme así por todos lados para que le cayera a Oscar Wilde sin darse cuenta. Así es que, pues cuando Oscar Wilde llega, cuando este rumor, este chisme llega a los oídos de Oscar Wilde, él mismo dice, no, a ver, para, ¿qué está pasando? Estás difamándome, ¿no? Estás tratando de decir algo que no es cierto, que yo no soy, cuando sabíamos que sí, pero obviamente tenía que cuidar su reputación. Entonces decide que va a demandar a este personaje, al marqués de Queensberry, para justo pues sí, buscar una especie de castigo para esta persona que lo estaba difamando, porque ya había entregado distintos volantes y justo el volante que le llegó dijo, ah, pues de aquí soy, ¿no? O sea, este volante va a ser mi prueba para que yo lo pueda condenar y pueda decir que obviamente me está levantando falsos y está diciendo que soy un sodomita, así que no, no lo soy. Entonces la carta decía, para Oscar Wilde, aquel que presume de sodomita. Entonces dijo, no, pues ya, o sea, de aquí soy, ¿no? Para presentarlo como una prueba. Se dirigió al jurado, se dirigió a un juez de la época victoriana, obviamente en aquel momento, como ya mencionábamos, estaba la reina Victoria y pues la reina dijo, pues sí, que se vaya a trámite, ¿no? Bueno, la reina, no, no sé, ¿no? Ahí para qué les invento. Empieza el juicio, en el periodo en el que Oscar Wilde hace su denuncia y en lo que liberan a este personaje pasó muy poquito tiempo, no, no fue muchísimo, pero fue el tiempo suficiente para que también el papá de Alfred Douglas, el marqués de Queensberry, dijera, a ver, no, pues yo te la regreso, pues ahora yo te voy a condenar a ti, porque justo cuando estaban en este juicio de si sí o si no era sodomita o no, pues el jurado mandó a llamar a Oscar Wilde y en alguna de estas confesiones que estaban haciendo, pues ya dejó ver un poquito los restos, los rasgos que tenía de homosexual, pues lo culparon ahora a él, se le volteó así tal cual, se volteó el problema y pues resulta que el marqués ahora queda libre y pues Oscar Wilde se enfrenta a un segundo juicio. Y pues sí, en efecto, pasa este segundo juicio en el que se enfrentó en mayo de 1895 más o menos. ¿Cuáles eran los delitos que se le estaban impugnando? Pues se le impugnaba el delito de sodomía, porque resulta que justo meses antes de que fuera acusado, la corte de la época victoriana había decidido concebir a la homosexualidad como una aberración y faltas a la sociedad. Entonces, pues fue muy fácil para encarcelar y enjuiciar a Oscar Wilde en ese momento y pues fue acusado de homosexual en mayo de 1895. Las lecturas que hay en torno a ello de cuando se enfrenta Oscar Wilde a este juicio es que no lo podía creer, es que en ese momento se quería desmayar, se quería caer de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, no, no podía comprender porque durante los alegatos y durante estas confesiones que se hacían y estos testigos y todo, pues Oscar Wilde obviamente decía que no era, pero también le salía su lado poético, su lado de escritor y pues trataba de enganchar al jurado y el jurado hubo un momento en que dijo, no, pues no es, ¿no? O sea, no, ¿cómo va a ser? Pero pues no. Al final el jurado terminó diciendo que sí, lo declaró culpable y pues esto fue castigado por la sociedad victoriana, el jurado, por 2 años, estar en la cárcel. Durante 2 años Oscar Wilde estuvo en la cárcel y estuvo bajo trabajos forzados. Entonces, forzados, estuvo. Estuvo en aislamiento también, o sea, sí fue algo muy, muy fuerte para él. Lo trasladaron a una prisión de Londres, muy cerquita más bien de la capital de Londres. Fue el penal de Reading, en donde estuvo, que actualmente el penal me parece que fue vendido
pero que sí carga una historia muy, muy grande, obviamente por todas las personas que estuvieron recluidas en este espacio. Y pues durante este tiempo Oscar Wilde estuvo encerrado, estuvo aislado, le daban muy poquito de comer, eran días muy, muy duros para él. Incluso se dice que en este tiempo él bajó muchísimo de peso, perdió bastantes ganas de vivir, ¿no? Básicamente, porque pues fue la comidilla, así, tal cual, la comidilla de la época victoriana, y su familia pues le dio la espalda. Su esposa dijo, ¿sabes qué? No vuelves a ver a mis hijos, ellos no van a volver a saber de ti, les voy a cambiar el apellido porque no quiero que traigan la mancha de Wilde aquí, ¿no? A la casa. Entonces, pues sí, así pasó. Oscar Wilde no volvió a ver a sus hijos después de este juicio. Y pues estamos hablando que es un escritor que se encontraba en el apogeo de su carrera, imagínense, ¿no? O sea, de la noche a la mañana se le cayó este mundo justo por haberse declarado, pues, o no, por ser homosexual, básicamente por ser homosexual. Estamos hablando de principios de 1890, en la década de 1895, no principios, más bien en el año 1895. Él sale de la cárcel en el 97 y pues obviamente durante este tiempo fue mal visto por la sociedad, así es que se regresa o no, se exilia, más bien se exilia en Francia, saliendo de prisión. Hubo un cambio ahí en la prisión, se lo cambiaron de la prisión de Reading en la que estaba al principio, terminó en otra prisión justo por este deterioro que tuvo de su persona. Entonces, 1897 sale, se va exiliado a Francia, vuelve a ver a Alfred Douglas, pero pues no, ya no fue lo mismo, ¿no? O sea, ya él estaba en la decadencia, él ya no quería saber nada, él había pasado muy mal. Incluso estando en la cárcel, él escribió la última de sus obras, escribió un texto en torno a lo que él había vivido y cómo se había sentido ahí. Y pues ya, se vuelve a encontrar con Alfred Douglas, pero pues ya no fue lo mismo. Después de Oscar Wilde, muchas otras personas igual fueron perseguidas debido a su orientación sexual. Cabe mencionar que esta ley que se aprobó en 1895 y que castigaba y que concebía a la homosexualidad como una aberración fue derogada hasta 1956. Entonces, imagínense, medio siglo tuvo que pasar para que se avanzara, pero se avanzó, ¿no? Incluso Oscar Wilde en sus últimos días y antes de morir, él mencionaba que no tenía duda que la sociedad iba a ganar, que el camino iba a ser largo y lleno de monstruosos martirios para la comunidad LGBTTIQ. En ese momento quizás Oscar Wilde no sabía que se iba a generar toda esta comunidad, que iba a haber incluso un día del orgullo, pero pues quizás una historia de este tipo también nos ayuda a entender, ¿no? Un poco la sociedad que se vivía y cómo era mal visto y todo lo que hemos avanzado. Y pues sí, esta es la historia de Oscar Wilde, lo que él pasó, lo que él vivió por ser homosexual. A la cabeza también me vino ahora que contaba la película del baile de los 41, que ustedes la pueden encontrar en Netflix y que trata justo de cómo la sociedad de la revolución o pre de la revolución, había un personaje muy cercano a Porfirio Díaz que era gay, que era homosexual y que había toda una comunidad de homosexuales, pero obviamente todo lo mantenían bajo raya, ¿no? O sea, nadie se enteraba y pues tenían su esposa, tenían pues, sí, para aparentar, ¿no? Básicamente que eran machos, que eran hombres. Entonces, pues también es una película que quizás nos puede ayudar a entender cómo los hombres también han tenido que esconderse de ellos mismos para poder ser personas, ¿no? Entonces, para poder ser no personas, sino más bien para poder dar a conocer lo que sienten en realidad. Esto no debería de estar sucediendo, esto no debería de pasar, no deberíamos de tener un mes del orgullo porque todos deberíamos de respetar las personas que somos. Sin embargo, lo tenemos y hay que respetarlo y hay que saber valorar a todas las personas independientemente de su condición, de su género y de sus gustos y sus preferencias sexuales. Así es que, pues hay que avanzar. Justo esta semana se aprobó el matrimonio igualitario en Sinaloa, con lo que ya suman 10 entidades, 10 entidades
que en México permiten este matrimonio igualitario. Es poco para todos los años que llevamos como sociedad, porque también a nivel mundial apenas son 30 países los que reconocen este matrimonio entre iguales. Así es que hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas que dar todavía, hay muchas cosas que conocer y pues yo los dejo porque ya se nos acabó el tiempo y muy probablemente nos van a cortar, así es que pues muchas gracias por escuchar y por ver esta cápsula de Oscar Wilde y lo que sucede en torno en la literatura, en la homosexualidad. Ya vendrán más cápsulas sobre este tipo de temas. Díganos si les gustó, si sabían que Oscar Wilde había sido encarcelado por ser homosexual. 2 años, recuérdenlo, 2 años estuvo y 2 años que lo llevaron hacia la muerte. Porque sí, en el año de 1900 falleció, lamentablemente. Pues básicamente creo que es una historia que se debe de seguir contando para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder y este tipo de leyes no vuelvan a aparecer. Por favor, que sean leyes que nos ayuden a avanzar como sociedad. Así es que yo los dejo. Yo soy Perla Velázquez. Acuérdense, acá abajito déjenos sus comentarios, sus likes, compártanos si es que les gustó y quieren que más personas se enteren de este chisme. Los quiero y bye.